Perfecto. Vamos a hablar primero del Comité Paritario de Seguridad y Salud. El momento que alguien necesite hacer una pregunta o algo, me envía una mano para yo desbloquearle, ¿no? Bueno, vamos a saber primero qué significa y qué es el Comité Paritario. Bueno, hemos tenido ya esta charla algunas veces, pero es importante que ustedes nuevamente la escuchen. Y la idea es que efectivamente se conforme un comité funcional dentro de la empresa. ¿Qué es el comité paritario? Es un grupo de personas que representan tanto al empleador como al trabajador. Básicamente, solo van a tratar temas de seguridad y salud ocupacional el momento que ellos se van a reunir. ¿Sí? Es paritario porque se tiene que conformar con el mismo número de representantes del empleador y el mismo número de representantes de los empleados. Ahí existe una normativa que está básicamente identificando y más que nada pidiendo a todas las empresas que se implemente esto. Esto está estipulado en el Decreto Ejecutivo 2393, en el artículo 14, que dice básicamente lo siguiente. En todo centro de trabajo en el que laboren más de 15 trabajadores, se deberá organizar un comité de seguridad y salud e higiene del trabajo, integrado de forma paritaria entre 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de los empleadores, con sus respectivos VACs. ¿Cómo se conforma el comité paritario? Tiene 3 miembros principales y 3 miembros suplentes. De parte del empleador, los miembros que son nominados por él o por quienes representan la máxima autoridad de la empresa. Y 3 miembros principales y 3 suplentes elegidos mediante votación simple por los trabajadores en sí. Entonces, en definitiva, los representantes del empleador pueden ser elegidos entre los dueños de la empresa o los representantes de la empresa, y en el caso de los que van a representar a los trabajadores, pues se hace por votación entre todos los que están presentes dentro de los trabajadores, ¿no? ¿Quiénes pueden conformar un comité paritario? Quien trabaje dentro de la empresa, sea mayor de edad, debe saber leer y escribir y tener conocimientos básicos de seguridad y salud ocupacional. Se denomina básicos a preparación no exactamente profesional, sino puede ser, por ejemplo, cursos o las charlas que nosotros brindamos mes a mes, donde se hablan temas de seguridad industrial, ¿no? Y de salud ocupacional. En empresas de poco personal o que están iniciando sus actividades en donde el personal no tiene conocimientos de seguridad y salud ocupacional, se debe contratar o pedir a una institución externa que les dé un programa de charlas para poder formar a estas personas. ¿Cómo se registra el Comité Paritario de Seguridad Industrial? Mediante una herramienta llamada SUT, el Sistema Único de Trabajo, que está presente en la web. El técnico de la empresa, con formación en 4º nivel, debe ingresar los datos con las cédulas de las personas que están conformando básicamente el comité paritario, y se va enlistando cuáles son los representantes de los empleadores, cuáles son los representantes de los trabajadores, y básicamente al final se firma un acta de compromiso. ¿Cómo está organizado? Del personal se elige un presidente y un secretario. Si el presidente es elegido de parte del empleador, el secretario necesariamente deberá ser elegido por parte de los trabajadores o viceversa. Para cada persona se designará siempre un suplente, que será principalizado en el caso de que, lógicamente, la persona que está elegida como principal falte por alguna cosa, ¿no? ¿Cuánto dura el periodo de funciones del comité paritario o las personas que fueron elegidas dentro del comité? Básicamente dura un año calendario, pero pueden ser reelegidos dependiendo si han hecho una buena gestión o no, o dependiendo también de la necesidad de la empresa. ¿Cada cuánto debe reunirse el Comité Paritario de Seguridad y Salud? Se reunirá mensualmente y se tratarán temas únicamente relacionados a la seguridad y salud de la empresa. Cada reunión quedará registrada en su respectiva acta con los temas tratados y los acuerdos a los cuales se llegaron dentro de esta reunión. Adicionalmente, se puede reunir una persona, o más dicho, se puede reunir el Comité Paritario de Seguridad y Salud
en forma extraordinaria cuando exista alguna necesidad, ¿sí? Por ejemplo, si existe un accidente grave o una petición del presidente o una petición de los trabajadores o de algún miembro, se puede hacer una reunión extra, aunque no se haya cumplido el mes, ¿no? Todos los acuerdos a los que se lleguen deberán ser elegidos por mayoría simple. Si bien hubiese un empate, se convocará hasta 2 reuniones en un plazo no mayor a 8 días. Si es que no llegasen a tener un acuerdo luego de estos 8 días las partes, se puede pedir a un departamento del IES que envíe a una persona de riesgos del trabajo para que ella sea la que elija lo mejor para el comité, en este caso, ¿no? O la decisión mejor para los trabajadores o para los empleadores. De igual manera, se puede pedir un apoyo al Ministerio de Trabajo, quien enviará a un director de riesgos para que se elija esta decisión. Cuando una empresa tiene más de 10 trabajadores en una sucursal, se tiene que realizar un subcomité de seguridad y salud en esa sucursal. Cuando existe ya un subcomité, estos subcomités se deben reunir cada 2 meses. Acerca del médico y del responsable de seguridad y salud. Dentro de la empresa, en Ormedic existe un responsable de seguridad y salud. En aquella época era Alex López, hoy está designado Andrés Veloz. Entonces, ¿cuáles son las responsabilidades del responsable de seguridad y salud y también del médico ocupacional? Son miembros del comité, pero únicamente con voz, no generan voto. Ellos podrán asesorar en el comité con los temas relacionados a seguridad y salud, pero no podrán participar en la elección de los acuerdos finales que las personas están proponiendo. ¿Cuáles son las funciones del comité paritario? La primera es promover la observancia de las disposiciones sobre la prevención de riesgos profesionales. Esto quiere decir que van a estar vigilando cualquier tipo de riesgo que se pueda generar dentro de la empresa y lógicamente realizar las debidas consultas o en este caso también las recomendaciones al técnico de seguridad y salud o al médico ocupacional para poderlas implementar. Analizar y optimizar sobre el reglamento de seguridad y salud de la empresa. Cuándo tiene que tramitarse y cuáles son básicamente las partes que debe contener este reglamento, ¿no? Bueno, en esto es importante conocer que el reglamento está estipulado directamente por el Ministerio de Trabajo. Ellos tienen una especie de perfil con el que se debe cumplir y es técnico. Entonces, claro, las personas representantes del comité pueden hacer algún tipo de observancia, pero muchas de las veces no se puede incluir aquello si no está enmarcado en la parte técnica, pero por eso está justamente el técnico en seguridad industrial quien va a dar el soporte para poderlo incluir en el caso de que sea necesario. Realizar las inspecciones generales de edificios, instalaciones y equipos de los centros de trabajo, recomendando la adopción de medidas de prevención. En este caso, por ejemplo, si existe algún equipo, alguna herramienta que se utiliza rutinariamente dentro de la empresa y esta está defectuosa, pues justamente el comité paritario es el responsable de dirigirse en este caso a los, por ejemplo, a los dueños de la empresa para solicitar el cambio o la reparación de aquel equipo. De igual manera, se puede hacer la observación a través del representante de salud ocupacional de la empresa para poder llegar a tener una mejor función de estos aparatos o herramientas que estén defectuosas. Conocer el resultado de las investigaciones que realicen los organismos especializados sobre los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que se produzcan dentro de la empresa. Realizar sesiones mensuales en el caso de no existir subcomités en los distintos centros de trabajo y bimensualmente en el caso de existirlos, ¿no? Entonces, básicamente también tienen que conocer todo lo que está inmerso dentro de la parte de salud y seguridad dentro de la empresa, cuáles fueron las medidas adoptadas preventivas. Por ejemplo, digamos que se hace lo que tenemos que hacer ya este año, una encuesta sobre temas de, por ejemplo, de riesgos psicosociales. Estas encuestas nos dan un resultado acerca de cómo se encuentra la empresa en temas psicosociales, estrés laboral y todo lo demás que conlleva la parte psicosocial. Entonces, el momento que el comité conoce esto también puede dar alguna recomendación para implementar medidas preventivas o de acción.
Cooperar y realizar campañas de prevención de riesgos y procurar que todos los trabajadores reciban una formación adecuada en dicha materia. Analizar las condiciones de trabajo en la empresa y solicitar a sus directivos la adopción de medidas de higiene y seguridad en el trabajo. En definitiva, los miembros del comité paritario pueden realizar cualquier tipo de observación acerca de problemas que se pueden suscitar secundarios a la actividad laboral. Me refiero a, por ejemplo, problemas ergonómicos, problemas mecánicos que pueden estar generados por algún espacio que está, por ejemplo, me voy a imaginar, por ejemplo, hay un piso que no tiene, que es resbaladizo, por ejemplo, y está generando problemas. Eso lo pueden notificar para que sea intervenido. De igual manera, cualquier tipo de instrumento que ustedes utilicen para su trabajo, si es que está defectuoso y genera problemas, pues lo tienen que notificar. Vigilar el cumplimiento del Reglamento Interno de Seguridad y Salud e Higiene en el trabajo. Muchas gracias. Voy a liberar los micrófonos para que ustedes me comenten si existe algún tipo de pregunta, ¿no? Ya, todos ustedes están ahorita, pueden levantar el micrófono en el momento que quieran. No sé si existe algún tipo de pregunta, si no pasamos al siguiente tema. Doctor, ¿cómo está? Soy María Alicia. Yo tengo entendido que yo estoy en el comité paritario, me parece que soy suplente. No nos hemos reunido hasta ahora. A partir de esta capacitación nos vamos a reunir y hasta cuándo vamos a estar en funciones. Ya, buenos días, muchas gracias. Bueno, lo ideal, lógicamente, es que se estén reuniendo todos los meses. Claro, por cuestiones que han pasado últimamente internamente dentro de la empresa, cambios, por ejemplo, Alex López salió y todo lo demás, supongo que no lo han hecho, pero lo pueden hacer desde ya. ¿Cuánto tiempo dura? Dura básicamente un año desde que fueron elegidos. Entonces, yo voy a pasar el documento que está subido en el SUD para ver la fecha en la que fue subido y de ahí en adelante pues contaría un año. Lógicamente, como les comenté dentro de la charla, lo ideal es que internamente ustedes se reúnan. Yo puedo dar el apoyo incluso por medio de una llamada telefónica o conectándome vía virtual por cualquier necesidad que sea, pero la empresa internamente tiene que realizar estas reuniones mensualmente.
Ahorita voy a buscar el documento para ver desde qué fecha está vigente el comité. Permítame unos segundos. Ok, doctor, muchas gracias. Ya, en este momento estoy compartiendo la vigencia del comité paritario. El comité paritario está vigente desde el 7 de septiembre del 2021 hasta la actualidad. Entonces, esto justamente tendría una vigencia hasta el 7 de septiembre del 2022, donde ya se culminaría el año. Vamos a impartir la siguiente charla. Aquí nos pregunta, buenos días, informo que Galo Guachamín se encuentra conectado con nosotros. Ya, perfecto. Ya, en este momento en pantalla yo estoy compartiendo lo que es la matriz de riesgos de Ormedic. Aquí constan básicamente los puestos de trabajo de la empresa y cuáles serían los riesgos más altos dentro de la organización. Entonces, los que están señalados como 2 serían los que más tenemos nosotros que tener en cuenta para la parte preventiva. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los instrumentistas, que lo que tendrían es cortes, pinchazos, y también la gente de logística. Acá tenemos, por ejemplo, choque vehicular, la persona que es el mensajero, y también, lógicamente, tenemos personas que realizan, también manipulan su vehículo para poder dirigirse hacia Ormedic, pero el riesgo es un poco menos alto, ¿no? Tenemos la parte de posición forzada, está también en la parte de contabilidad, por estar sentados la mayoría del tiempo. Y tenemos también exigencias laborales, la gerencia de ventas, ¿no? Estos serían los riesgos que fueron evaluados por medio de una metodología que se llama NPT 330 y nos ha arrojado estos riesgos. Entonces, aquí están todas las personas evaluadas conforme a la metodología NP 330, ¿no? En todo caso, la empresa no está catalogada como de alto riesgo, tomando en cuenta algunas partes metodológicas, pero en sí, los riesgos más altos que existen dentro de la empresa, pues lógicamente son los ergonómicos, los psicosociales, y en el caso de los instrumentistas y las personas que realizan el traslado de los instrumentos, pues también están los riesgos mecánicos y biológicos, ¿no? Entonces, conforme a eso, pues se ha desarrollado un reglamento de seguridad y salud, tomando en cuenta lo que nos pide el Ministerio de Trabajo. Voy a pasar a hacerles conocer el reglamento vigente justamente del año 2022. Lo ideal es que todos ustedes tengan una copia o por lo menos les hagan llegar el reglamento a través de un correo para que conozcan y lo puedan leer desde el principio al fin, ¿no? Voy a pasar el reglamento para irlo viendo de a poco. Este es el reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo de Ormedic del año 2022, el cual está al momento aprobado por el Ministerio de Trabajo. Este reglamento tiene la duración de 2 años y lógicamente durante su vigencia puede ser verificado, revisado y para el siguiente año se puede introducir un poco más de cosas si fuera necesario o quitar algunas cosas, ¿no? Entonces, este documento siempre va a tener un objetivo. El presente reglamento de seguridad y salud tiene el objetivo de informar al personal de Ormedic
y organismos de control de partes interesadas sobre los riesgos asociados a la actividad que desempeña la empresa y las medidas preventivas a ser tomadas basadas en normas técnicas, además de establecer los lineamientos preventivos con una base legal mediante la generación de políticas internas, planes y procedimientos preventivos de seguridad y salud ocupacional. El ámbito de aplicación se aplica para todo el personal que trabaja en Ormedic Compañía Limitada. Dentro de la empresa existen unas políticas de seguridad y salud ocupacional, las cuales deben estar plasmadas en alguna parte visible para que los organismos de control y cualquier visitante los pueda ver. Pero en definitiva dice lo siguiente: Ormedic Compañía Limitada, consciente de los riesgos laborales a los que se generan en sus actividades, vigila en forma permanente y segura la salud de sus trabajadores. Por tal razón, se compromete en lo siguiente: prevenir las lesiones y enfermedades de origen laboral, mejorar continuamente los temas de seguridad y salud ocupacional, cumplir con la normativa legal vigente en el Ecuador en cuanto a la seguridad y salud ocupacional, comunicar esta política de seguridad y salud ocupacional a todos los empleados y personal que labora dentro de la organización, establecer y revisar los objetivos de seguridad y salud ocupacional periódicamente, asignar los recursos financieros, técnicos y materiales para implementar la mejora de la presente política y estar disponible al público general y a las partes interesadas. La firma del señor gerente de la empresa. Y bueno, básicamente el reglamento tiene algunas disposiciones reglamentarias. ¿Cuáles son las obligaciones generales de la empresa en la parte legal? ¿Cuáles son las obligaciones generales de los trabajadores? Esto ya lo tienen que leer detenidamente cuando el documento sea compartido. Yo voy solo a nombrar básicamente cómo está estructurado para que ustedes lo vayan revisando. Como les comentaba, está desarrollado de una manera técnica. Por un lado, lógicamente aquí se hace hincapié en la parte legal, lo que dicen muchas cartas, en este caso judiciales, como por ejemplo desde la Constitución Política hasta lo que son mandatos y también códigos, como el Código de Trabajo, ¿no? Entonces aquí están las obligaciones generales de los trabajadores, los derechos de los trabajadores, las prohibiciones de Ormedic, las prohibiciones de los trabajadores, las responsabilidades de, por ejemplo, del gerente general, responsabilidades de supervisor de área, de los técnicos, las funciones del médico, obligaciones de los contratistas y subcontratistas o fiscalizadores, responsabilidades y obligaciones de los espacios compartidos. Por ejemplo, cuando uno trabaja en un edificio, como es el caso de Ormedic, existen también obligaciones compartidas con las empresas que están alrededor del área de trabajo de nosotros. La gestión de la prevención de los riesgos del trabajo. Aquí habla del Comité de Seguridad y Salud, la conformación del comité, las funciones del comité, cómo está organizado, la gestión de los riesgos laborales propios de la empresa. Entonces aquí, cómo se identifican, cuáles son los riesgos, como la iluminación, radiación. Estos son básicamente los riesgos físicos, los riesgos mecánicos, los riesgos químicos, los riesgos biológicos, los riesgos psicosociales, los riesgos ergonómicos. Están detallados y cuáles serían las medidas preventivas, ¿no? Aquí también se habla un poco de lo que es señalización de seguridad, las rutas de evacuación y todo lo que la empresa tiene que tener para evitar cualquier tipo de problema por causas mayores. En este caso pueden haber, por ejemplo, temblores, aluviones, cualquiera de estas cosas. Aquí habla básicamente de cuáles son los letreros a utilizarse, cuáles serían las figuras a utilizarse, cuáles son las amenazas a las que pueden estar expuestos externas. La empresa también cuenta con un plan de emergencias y contingencias, se nombra aquello, cómo están conformadas las brigadas, cuáles son los documentos técnicos que tiene la empresa, las áreas de trabajo, los factores de riesgo mayores, como les decía, que son básicamente las cosas que no podemos controlar, como los terremotos, los aluviones, los sismos. Cuáles son los equipos que tiene la empresa para evitar estos problemas, como por ejemplo medios de lucha contra incendios. Aquí se habla un poco de la gestión de la salud en el trabajo, cuáles son los exámenes médicos para realizar los controles ocupacionales o preocupacionales del personal, cómo se hace la aptitud médica laboral,
la prestación de primeros auxilios en el caso de que sea necesario por medio de los brigadistas, la vigilancia de la salud, los registros de la salud y los programas de prevención que están directamente relacionados a lo que nos pide los organismos de control, como el Ministerio de Trabajo, básicamente, el programa de prevención de riesgos psicosociales, el del VIH-Sida. Aquí se habla de la investigación, notificación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En el caso de que una persona sufra alguna de estas situaciones, un accidente de trabajo o una enfermedad ocupacional, el médico ocupacional y el técnico, en este caso, o el representante de seguridad y salud, va a notificar esto al IES a través de una plataforma que existe. Y más que nada vamos a dar las garantías de que sea vigilado, atendido y lógicamente reincorporado al trabajo. Aquí se habla de cómo se hace la investigación, la notificación, la información y capacitación de competencias y entrenamiento de prevención de riesgos. Son las charlas que básicamente nosotros damos mes a mes acerca de temas de seguridad y salud ocupacional. Aquí habla sobre los incumplimientos y sanciones acerca de lo que está estipulado dentro del reglamento. Y al final las firmas, en este caso, del responsable que soy yo, Alex Martínez, y el representante legal de la empresa, el señor Ortega. Como les comentaba, el reglamento tiene que ser compartido, puede ser a través de un correo, o puede ser también de una manera, se le puede imprimir y entregar a cada trabajador. Pero tiene que existir una constancia de que fue leído y que todo el mundo conoce lo que está escrito dentro del reglamento de seguridad y salud. Básicamente lo que hace este documento es impartir las normas de prevención para que no existan accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, tomando en cuenta toda la parte preventiva y tomando en cuenta también cosas que uno puede generar por desconocimiento. Por ejemplo, una riña entre compañeros que genere un accidente, ya no se trata de un accidente laboral, sino se trata de un accidente generado entre los dos. Y eso puede ser incluso sancionado. Entonces, todas estas cosas están estipuladas dentro del Reglamento de Seguridad y Salud, que ustedes lo pueden revisar. No sé si hasta ahí tiene alguien alguna pregunta. Perfecto, entonces vamos con el siguiente tema, que es un poquito más largo, pero es importante. Listo, vamos a hablar sobre el protocolo preventivo para evitar la discriminación y el acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en la empresa Ormed y Compañía Limitada. Esto obedece básicamente a algunas normativas y aquí tenemos, por ejemplo, el acuerdo ministerial del 2020 del Ministerio de Trabajo. Toda empresa, ya sea pública o privada, a partir del 25 de enero del año 2021, debe implementar un protocolo de prevención y atención de casos de discriminación, acoso laboral y toda forma de violencia contra la mujer en los espacios de trabajo. Esto es parte del programa de riesgos psicosociales que tenemos en la empresa, ¿no? Y es verificado o analizado por el Ministerio de Trabajo o cualquier, en este caso, organismo competente para poder hacer una auditoría. Hablando sobre esto, el acoso y la discriminación laboral son dos cosas principales o problemas de las mujeres, básicamente en América Latina y lógicamente en el Ecuador. Por ejemplo, hay una de las tasas más altas dentro del Ecuador de discriminación de
lo que es la mujer para el trabajo, solo superada por Nicaragua, y en este caso lo que se habla en cuanto a discriminación son muchos aspectos, desde la contratación, por ejemplo, por la parte física, también por la edad, también por, en este caso, el estado de la persona. Por ejemplo, si una mujer está embarazada o en vías de embarazo, va a tener mayores dificultades para ser contratada. De igual manera, la edad. Si una mujer es más joven y tiene alguna atribución física, va a tener mayor facilidad de ser contratada que otra persona. Son formas de discriminación que pasan no solo en el Ecuador, sino en muchos países, pero se ha visto a través de unos estudios que es mucho más alto en algunas partes de Sudamérica, y una de esas es Ecuador. El acoso laboral a la mujer tiene diversas formas de presentarse, desde la dificultad para ser contratada por falta de estereotipos, como les comentaba, o ser contratada por esos estereotipos. Estar cursando o no una etapa de vida como el ser madre o planificarlo, y no ganar la misma remuneración que el sexo opuesto. Más adelante voy a presentar una publicación que fue hecha a través de una revista en base de una investigación donde se observan ya datos reales sobre cuánto gana un hombre y cuánto gana una mujer teniendo el mismo puesto de trabajo. Y inexplicablemente las mujeres ganan menos que los hombres. Conforme a esto, el Estado ha tratado de normar o mejorar este acoso, se podría decir, en cierto modo, con algunas leyes, y una de esas es la Ley 103. El Estado ecuatoriano empieza a promover instancias institucionales para el desarrollo y atención de problemas, siendo las comisarías de la mujer y la familia las idóneas para aquello. Entonces, se estructuraron básicamente en el año 1994. Bajo este principio se da lugar al Código Orgánico de la Función Judicial. En el artículo 232 establece la competencia y la jurisdicción de los jueces y juezas de violencia contra la mujer y la familia. Antiguamente no existían estas instituciones y fueron creadas para el bienestar y el mejoramiento del trato hacia la mujer y también de la familia. En la Constitución de la República, que es la Carta Magna, lo más alto en leyes, lo que defiende básicamente a todo el mundo, en el artículo 331 señala lo siguiente: el Estado garantizará a las mujeres igualdad en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción laboral y profesional, a la remuneración equitativa y a la iniciativa de trabajar autónomamente. Se adoptarán todas las medidas necesarias para eliminar las desigualdades. Se prohíbe toda forma de discriminación, acoso al acto de violencia de cualquier índole, sea directa o indirecta, que afecte a las mujeres en el trabajo. Esto está en el artículo 331 de la Constitución Política del Ecuador. Hablando ya de los convenios internacionales, la Organización Internacional del Trabajo, el convenio 100 de la Organización Institucional del Trabajo, ratificado por el Ecuador, en el registro oficial 177 del 3 de abril de 1957, determina la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y la femenina. Existen también leyes orgánicas y normativas directamente relacionadas a la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral. En el año 2017 fue publicado en el registro oficial del 16 de junio el Ministerio de Trabajo una normativa para la erradicación de la discriminación en el ámbito laboral en general, no solo para lo que es la mujer, ¿no? Aquí hay algunos datos curiosos, ¿no? Del total del tiempo a la semana, las mujeres destinan el 46% al trabajo. Puede ser remunerado y no remunerado, y un 54% al tiempo personal. En cambio, los hombres destinan un 40% al trabajo remunerado y no remunerado y un 60% al tiempo personal. En este caso vemos que las mujeres tienen un tiempo más alto de labores que los hombres. Tiempo de trabajo no remunerado, actividades domésticas más cuidado personal. Las mujeres destinan un promedio de 4 veces más tiempo al trabajo no remunerado que los hombres, a lo que más se dedica el tiempo, básicamente, por ejemplo, puede ser actividades domésticas o actividades familiares.
Entonces aquí vemos básicamente dentro de la gráfica el tiempo no remunerado que ocupa una mujer. La parte verde es básicamente la comparación entre el hombre y la mujer. La roja es básicamente el tiempo que toma una mujer y la azul el hombre, ¿no? Y aquí vemos que efectivamente existe una alta discrepancia entre los dos. Hablando ya del empleo adecuado pleno por sexo, en septiembre de 2017 la tasa de empleo adecuado se ubica en el 47.6% para los hombres y el 30.7% para las mujeres. ¿Sí? Conforme a esto y conforme a lo solicitado por los organismos de control, en este caso el Ministerio de Trabajo, el IES también y el Ministerio de Salud, Ormedic desarrolló un protocolo preventivo para evitar este acoso laboral, el cual tiene muchas partes y lógicamente es importante que ustedes lo lean. Yo también ya lo voy a pasar para que solo vean cómo está estructurado, pero es importante que ustedes lo revisen y si es necesario acotar alguna cosa o retirar alguna cosa, pues lo tenemos que hacer. Pero básicamente tiene objetivos: establecer un protocolo de prevención y atención en el caso de discriminación y de toda forma de violencia contra la mujer de la empresa, en este caso es Ormedic. Identificar oportunamente los casos de discriminación y acoso laboral de violencia en Ormedic y fomentar una cultura de prevención de discriminación en toda forma de violencia en la empresa Ormedic, ¿no? Implementar mecanismos ágiles y rápidos para una denuncia o un seguimiento a la atención de estas conductas. Crear acciones para garantizar la confidencialidad de estos datos obtenidos y generar también mecanismos de protección frente a represalias que pueda tener alguna persona que hizo esta denuncia. El alcance del procedimiento lógicamente está involucrado a todos los trabajadores de Ormedic, contratistas y subcontratistas. Existen responsabilidades del gerente, del médico ocupacional, del responsable de seguridad industrial y también de la persona que está a cargo de recursos humanos. Existen algunas actividades, una de esas es socializar el presente protocolo e informar también de manera clara y precisa a todo el personal de las actividades de prevención que se deben implementar dentro de la empresa. Tenemos que hacer un cuestionario de riesgos psicosociales donde también se van a poner preguntas directamente relacionadas al acoso laboral a la mujer para identificar de una forma técnica si existe o no aquello. Y también para evidenciar técnicamente si hay este tipo de problemas dentro de la empresa y tomar las medidas de acción. Dentro de las garantías, protección, es necesario proceder con una discreción necesaria para evidenciar los datos y evitar también cualquier tipo de conflicto. Ahí viene la confidencialidad y también la imparcialidad. Las personas que van a estar observando este tipo de conductas deben ser totalmente imparciales y mediante documentos técnicos y verificaciones técnicas tomar las medidas de acción. Protección y restitución de las víctimas. En el caso de que se identifique este problema, pues lógicamente se dará el apoyo necesario a la persona y se le garantizará el trabajo sin ningún tipo de problema. Previsión de represalias. Dentro de esto, pues cuando ustedes lean ya el documento, pues ahí se habla básicamente de cómo se debe actuar en el caso de una persona que sea incitante de este tipo de actitudes e incluso se habla de sanciones acerca de aquello, ¿no? Interpretación más favorable. Se aplicará la interpretación más favorable para la efectividad de la vigencia y el amparo de sus derechos para la protección y garantía de las víctimas en potencial situación. En este caso, se tiene que analizar entre qué personas se va a analizar cualquier tipo de estas denuncias, se podría decir que puedan existir. Las personas involucradas para hacer el análisis son el médico ocupacional, el técnico en seguridad industrial, recursos humanos y la gerencia general. Lógicamente, se va a observar todo lo que pasó de acuerdo a lo que se está denunciando para poder tomar una medida de acción. Para esto se acompaña también las charlas preventivas. Cuando hablamos de riesgos psicosociales se habla también la parte de acoso. La segunda fase también son las denuncias que les comentaba. ¿Cómo se harían las denuncias directamente? A través, puede ser
directamente a través de recursos humanos. Una empresa que tiene más de 100 trabajadores necesita tener otro profesional que es una psicóloga dentro del trabajo realmente, o una trabajadora social, esto dice la ley, pero ustedes no tienen 100 trabajadores, entonces la persona que estaría encargado de dar oídos a todos los empleadores son los representantes de recursos humanos. Y en este caso, las personas que estamos integrando el Departamento de Seguridad y Salud Ocupacional, que también seríamos las personas de las que se pueden dirigir en el caso de que exista algún tipo de controversia o alguna necesidad en cuanto al tema de acoso laboral, no solo a la mujer, sino también el acoso laboral al hombre, pero en este caso haciendo hincapié al acoso laboral a la mujer. Entonces, tras la denuncia, pues se hacen las averiguaciones del caso, se hace la recepción incluso de documentos e incluso la persona puede hacer estas denuncias directamente en las dependencias del Ministerio de Trabajo. Se lo hace de una manera escrita y esto en 10 días ya va a ser contestado. Lógicamente, la persona encargada del Ministerio de Trabajo va a realizar una auditoría dentro de la empresa, va a pedir evidencias y al no encontrar, en el caso de que pasara esto, si es que no encontrara algo claro, pues se archiva el proceso. En el caso de encontrar algo que realmente sustente la denuncia, pues lógicamente se toman las medidas de acción ya por parte del Ministerio de Trabajo. Entonces, como aquí habla, ¿no? Adicionalmente, el Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos podrá efectuar acciones complementarias como solicitar informes, entrevistas o comparecencias que resulten convenientes en el caso de una denuncia sobre esto. Solución de conflictos. Si el informe de valoración inicial del Departamento de Talento Humano, Recursos Humanos adujera de que se trata de un conflicto laboral de carácter interpersonal u otras situaciones, incluso pueden tomarse medidas de acción como sanciones, ¿no? Pero lo importante es fomentar la parte preventiva. Entonces, fomentar espacios de diálogo, activar procedimientos de resolución de conflictos y aplicar sanciones en el caso de que sea necesario. Una vez aceptada la valoración inicial, bueno, ya vamos a tener después las medidas de acción, ¿no? Lo que se recomienda es que dentro de la empresa exista una conformación de un comité asesor, como les comentaba, organizado internamente, y lo ideal sería recursos humanos, médico, técnico y gerente. Luego se hace la investigación. La persona que está siendo denunciada, pues lógicamente va a tener un derecho a la defensa y por medio de esto se pueden escuchar a las dos partes y tomar una decisión en el caso de que sea favorable o no. Se hace un informe final y esto hay que tenerlo dentro de los archivos de la empresa para cualquier tipo de auditoría. Hablamos un poco de garantías y medidas. Aquí están las sanciones. Nada más. Esto les pasé rápidamente porque el protocolo lo voy a enviar para que sea compartido y lo puedan revisar directamente, ¿no? Lo que quería compartir rápidamente es la investigación que les comentaba para que ustedes la puedan revisar y saquen sus propias conclusiones acerca de lo que es el acoso laboral a la mujer. Denme 2 segunditos. Aquí está justamente la investigación que les comentaba. Esto fue publicado en la revista Espacios acerca de la discriminación laboral en el Ecuador. Está basado en un método de análisis descriptivo, es básicamente una investigación científica. Y lo que yo quería compartir básicamente, bueno, aquí tiene ya la metodología y todo lo demás, los puedo compartir para que lo tengan. Habla también de la parte legal. Y de aquí salieron algunos datos que yo compartí anteriormente en las diapositivas. Pero miren lo que dice acá. Espacios que ocupan las mujeres al trabajar. El tiempo de trabajo es discontinuo. Mujeres trabajadoras, el tiempo de trabajo es continuo, se mezclan ambos espacios. Estamos hablando de una comparación entre hombres y mujeres.
En el caso de los hombres, el tiempo de trabajo es discontinuo. En el caso de las mujeres dice, el tiempo de trabajo es continuo y se mezclan ambos espacios. En el caso de los hombres, el tiempo es libre, es personal y mayor. En el caso de las mujeres, el tiempo es libre, es corto y está en función de los demás. En el otro dice, su trabajo está socialmente elaborado. Y en el caso de las mujeres, el trabajo doméstico no está socialmente elaborado y remunerado. Estos son datos del Ministerio de Trabajo, ¿no? De Bolivia, básicamente. Pero bueno, aquí están los del INEC, del Ecuador. Esta es la parte que yo les había compartido anteriormente de la tasa de empleo adecuado en el 47.6% para los hombres y el 30.7% para las mujeres. Por lo general vamos a ver cuando alguien solicita un empleado, podemos ver estas cosas que dice acá. Mercadista, hombre con experiencia en trabajo, con cadenas de autoconsumo, disponibilidad para viajar en todo el país, sueldo más transporte y viáticos y beneficios de ley. Pero una de las cosas que habla la ley es que primero no se puede publicar o no se debe publicar la necesidad de un sexo, puede ser hombre, mujer, eso no se puede decir, simplemente se habla de un profesional o de una persona en sí. No se puede poner el sexo, tampoco se pueden pedir fotografías y tampoco se pueden pedir edades para contratar a una persona. Ingreso promedio por jefaturas de hogar en el Ecuador. En el área urbana, la jefatura femenina, estamos hablando de personas que están contratadas como jefes dentro de una empresa. En el caso de una jefatura femenina en la zona urbana, $693, masculino $936, a escala nacional 862 y la desigualdad es del 74.1%. En la zona rural, en el caso de una jefatura femenina, $302, jefatura masculina 448, nacional 417 y la desigualdad 67.4%. Si vemos la tasa total, la desigualdad es del 77.9%. Estos son fuentes del INEC, ¿no? Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo hecho por el INEC. Ejemplo de anuncio discriminatorio por parte de madres o para madres solteras. Estoy ofreciendo un empleo. Se necesita señor o señorita para atender local comercial dedicado a la venta de golosinas y chocolates americanos dentro del Mall del Río. Los requisitos son hombre o mujer de 18 a 28 años, soltero o soltera y sin hijos. Bueno, acá dice soltera, sin hijos, ¿no? Cuando ya habla directamente de la mujer. Excelente presencia, disponibilidad de turnos rotativos, habilidad para ventas, don de gente, carisma y proactivo. Entonces aquí y hay cosas alusivas. Primero, la edad y segundo, sin hijos. Aquí hay otro anuncio discriminatorio. De preferencia soltera y sin hijos, horario de 8 a 17 horas. Existe también discriminación por etnias. Aquí habla de la carga global de trabajo por etnia en el Ecuador. Por ejemplo, indígenas, aquí habla la carga horaria, ¿no? 88.5 y en hombres 65.58. En mestizas 76.26 y 61.41 en el caso de los hombres. Básicamente estamos hablando de trabajo remunerado y no remunerado. O sea, ¿quién trabaja más tiempo? Está hablando de esto en el caso de las etnias. Y vemos que, por ejemplo, una de las etnias que más trabaja son los indígenas y, lógicamente, las mujeres indígenas. Y vemos que está seguido por las afroamericanas. Cuando hablamos de trabajo no remunerado, hablamos de trabajos en casa, básicamente, ¿no? Las amas de casa. La discriminación laboral por discapacidad también está presente dentro de este artículo. Auxiliares, por ejemplo, aquí viene un anuncio, ¿no? Auxiliar de servicios con discapacidad. Acá dice requisitos, disponibilidad inmediata, carnet del CONADIS y básicamente te pone ya cuáles serían las necesidades dentro del carnet para ser contratado.
Entonces, es otra de las cosas que puedo compartir para que ustedes lo revisen y se den cuenta que realmente vivimos en un país y básicamente Latinoamérica tiene esta tendencia a la discriminación de algunas formas hacia la mujer. Hemos visto que una de las cosas que pasan es por estereotipos, por el estado de la persona, los sueldos, la forma de tratar a una persona, a una mujer y todo lo demás. Les agradezco mucho por haberme puesto atención y cualquier pregunta está abierta al momento, ¿no? Aquí Manfer dice, Doc, si le tratan a uno diciéndole que no sirve para hacer el trabajo o que le hacen mal a pensar de hacerlo de manera correcta, ¿también es maltrato? Por supuesto que sí. Justamente este tipo de actitudes o llamados de atención de una manera no adecuada deben ser compartidos, en este caso a talento humano y como les comentaba, puede ser también al médico y al técnico, para poder tomar medidas de acción. No se trata de generar susceptibilidades dentro del personal, sino más bien de mejorar. Acuérdense que todo lo que es sistemas de gestión, lo que buscan es mejorar, mejorar como empresa, mejorar como personas, mejorar como profesionales. En este caso, pues, este tipo de actitudes que no necesariamente pueden ser por tratar mal a una persona, sino por desconocimiento, pueden generar conflictos. Y lógicamente lo que nosotros tratamos de hacer es evitar estos conflictos para mejorar el aspecto psicosocial dentro de la empresa. Una empresa que está psicosocialmente bien es una empresa más productiva. Cuando existen problemas interpersonales, se baja la producción, disminuye la capacidad productiva y lógicamente esto afecta a todas las personas que están conformando una familia, que es en este caso Ormedic. Por lo cual, lógicamente este tipo de actitudes sí necesitan ser mejoradas, compartidas para ser tratadas y mejoradas, básicamente, ¿no? Dice, si es así, sería bueno decirlo para que escuchen y lo tengan presente. Por supuesto, es importante que todo el mundo tome en cuenta que en cualquier tipo de actividad o relación, lo que es primordial es el respeto, ya sea en pareja, en amigos, en trabajo. Entonces, si es que alguna cosa está mal, pues existen metodologías, palabras adecuadas para poder explicar a la persona si algo está mal o cómo puede mejorar. Pero si nosotros utilizamos palabras déspotas o maltratamos en cierto modo, generamos un conflicto y el conflicto va a llevar a cosas peores. Entonces, esto va determinado justamente para evitar este tipo de cosas, ¿no? Evitemos todos nosotros, sea el puesto que fuere, sean mandos medios, mandos altos, o realmente ahora las empresas tendrían que ser, se puede decir, horizontales, todos trabajan en un mismo fin, tendríamos que tener el mismo trato y evitar justamente este tipo de actitudes. Siempre va a haber alguna persona que hace algún trabajo no adecuado y existen maneras para poder solventar aquello. Hay que identificar por qué se dio eso y de ser necesario, pues, una explicación o una capacitación es la forma en cómo tendremos que actuar y evitar justamente el maltrato, ¿no? Ahí están las vías que nosotros podemos utilizar para hacer algún tipo de denuncia ante aquello y más que nada buscar las medidas preventivas para que esto no vuelva a ocurrir. No sé si tienen alguna otra pregunta. Bueno, les agradezco mucho por su atención. Cualquier novedad, estamos en contacto. Muchas gracias. Muchas gracias, Doc. Gracias, doctor. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, Gracias, doctor. Doc. Hasta luego. Que estén bien, hasta luego. Gracias, Doc. Gracias, Doc. Hasta luego. Muchas gracias, doctor.